Citlali Hernández, qué sorpresa, bienvenida a Largo Aliento. Un gusto, Sabina, siempre me da mucho gusto estar por acá. Citlali, Morena lleva una ventaja de entre 20 y 30% en la contienda por la presidencia. Es formidable. Entre 60 y 70% de la gente dice que votará por Claudia Sheinbaum. En ese contexto, ¿qué necesidad de los chapulines, de los candidatos oportunistas, expriistas, expanistas o que son cuotas de jeques de Morena? ¿Para qué diablos los chapulines, Citlali? Mira, yo pienso que estamos en un contexto donde hay dos proyectos de nación. O sea, del otro lado es inconfesable. O sea, hablan de que la democracia está en riesgo, de que Andrés Manuel es un autoritario, que al país le está yendo mal. Pero en realidad es un proyecto neoliberal muy claro, que se basa en la clase política en términos de privilegios, de corrupción. Quieren volver a eso, manipulan con eso, con otros elementos. Y del otro lado el proyecto de transformación que, a pesar de que en 2018 también sumamos a mucha gente no orgánica, no natural de la izquierda, yo creo que no está desdibujado, por el contrario, se ha ido profundizando. Entonces, en ese contexto hay dos proyectos de nación. Yo pienso que es inevitable, Claudia Sheinbaum va a ser presidenta de este país, la primera mujer presidenta, pero sabemos que no es suficiente ganar el gobierno. Necesitamos tener una mayoría legislativa en el Senado, en la Cámara, ganar otras gubernaturas que nos permitan que los gobernadores no estén bloqueando con mezquindad temas como no presentarse a la mesa de seguridad o no querer profundizar el sistema de salud en esta nueva etapa que se ha implementado, o cuando hay obras de infraestructura o de desarrollo, pues que no compliquen en su mezquindad y en sus ganas de que no le vaya bien a Morena y al país, pues cualquier proyecto. En ese escenario no es suficiente que Claudia Sheinbaum sea presidenta. Y en esta disputa que hay, es decir, nosotros estamos claros y claras que vamos a ganar, que tenemos mucha diferencia, pero no podemos confiarnos. Aquí en la Ciudad de México nos pasó, las encuestas nos colocaban por encima de nuestros competidores, quizás un exceso de confianza, razones multifactoriales, entre ellas posiblemente malos candidatos y candidatas, y perdimos varias de las alcaldías. Entonces nosotros no podemos colocarnos en la autocomplacencia y decir ya ganamos y el pueblo de México está con nosotros, el 80% de la gente aprueba al presidente López Obrador, pues sentémonos, pongamos solo a nuestros compañeros más aguerridos, de base, etcétera. O sea, al final somos un partido político, tenemos que ganar elecciones, la experiencia que llevamos en esto nos permite afirmar que no es suficiente con la izquierda, no es suficiente con el sector ya convencido. Necesitamos construir una mayoría y en ese sentido estamos sumando a muchos, pero no significa que estemos llenando las candidaturas de expriistas o expanistas o chapulines, como tú le dices, ¿no? O sea, José Chedraui en Puebla. Es claro que si, por ejemplo, él gana, no obstruirá los proyectos federales de la 4T. Pero ¿qué gana la gente de Puebla? O sea, el señor Chedraui es un priista, ha sido priista toda la vida, sus amigos son priistas, su equipo será priista, sus relaciones son con la mafia poblana priista. Entonces tú dices, garantiza que el proyecto federal de la izquierda pase bien por Puebla. Sin embargo, garantiza también que ya localmente no se gobernará con los ideales de la izquierda, sino con los del PRI y con la gente del PRI. Mira, yo pienso que en el tablero electoral hay territorios muy morenistas, territorios que nadie nos va a ganar. Puebla no es uno de esos. Puebla no es uno de esos. Y territorios que son complejos, donde por su ya sería un exceso, que donde hay un respaldo a Morena, donde vamos a ganar literalmente con cualquier persona, no hagamos una buena selección de candidatas y candidatos. Yo sostengo que lo estamos haciendo. Pero también hay territorios difíciles, hay territorios donde la competitividad sí es un tema y donde lamentablemente pues nosotros tenemos un proceso de construcción donde el reto de Morena es que en los próximos años tengamos un cuadro competitivo electoralmente en cada rincón de este país. Porque para mí es muy frustrante, yo vengo de la base, yo me asumo profundamente de izquierda, al interior me colocan del lado radical, de los puros, ¿no? Pero hay veces que hay que tomar decisiones y que no necesariamente tenemos los perfiles más competitivos.
Es el caso de Mérida, el caso de Puebla, el caso de algunos otros territorios donde en ánimo del proyecto nacional necesitamos ese tipo de decisiones priistas o panistas que nos permita potencializar el voto, que nos permita aparentemente ser más competitivos y que eso nos abone al triunfo de la gobernatura en Puebla, a la votación para tener pues más respaldo para los plurinominales. O sea, no estamos sumando eso para ganar con Claudia Sheinbaum. Claudia va a ser presidenta. Estamos haciendo ese tipo de sumas en algunos territorios específicos para tener el mayor número de votación posible. Es decir, los votos que ganara Pepe Chedraui, supongamos que no gana. Yo creo personalmente que el señor no va a ganar. ¿Sabes por qué? Porque no lo eligieron en el PRI para ser su candidato, porque no es suficientemente competitivo. Y a la mera hora lo que va a pasar es que los priistas no van a votar por él, van a votar por el priista certificado, ¿no? Por el PRI. Y los morenistas no van a votar por Pepe Chedraui. No le ayuda además su apellido. El apellido de supermercado lo coloca claramente en la plutocracia. Claro. Entonces, yo creo que el señor no va a ganar porque no van a votar ni los morenistas ni los priistas por él, los panistas menos. Fíjate, aunque vayan en coalición el PRI y el PAN, eso es lo que están decidiendo los electores a ras de suelo y me parece muy saludable. ¿No te parece saludable? Mira, a mí me parece saludable que al interior del movimiento, y esa es la principal fuerza que yo creo que nos da esperanza en tiempos de contradicciones, sin duda. Cuando hay contradicciones, si tú ves a la militancia protestar, a la militancia inconformarse, a la militancia alertar que no nos desdibujemos, que somos de izquierda, que no nos llenemos de más de lo mismo, yo creo que eso habla del estado sano de nuestro movimiento. Bueno, es decir, lo contrario de lo que está pasando en la derecha, ¿no? Que la gente va a una marcha, que es una concentración, que es para salvar a la democracia, que no está en peligro, pero sabe en el fondo que va por unos partidos que está Alito, pero está Marco Cortés, pero realmente no está. O sea, es un galimatías lo que traen. No somos del PRI, del PAN, del PRD. ¿Quién sabe quién somos? Ciudadanos. Por lo pronto nos une AMLO. Estamos en contra de López Obrador. Tienen un verdadero desastre conceptual. Sí. Y no ocultan su proyecto y su ideología. Nosotros somos claros, somos de izquierda, tenemos un proyecto de transformación, es superior a cualquier persona que la encabece o que la integre. Pero necesitamos ganar elecciones y necesitamos ganar, como el presidente nos ha enseñado, con principios de eficacia. Y en el libro del propio presidente hace esta reflexión, él ha sido dirigente político desde hace tiempo, ¿no? Hace la reflexión de no es suficiente a veces con lo que nosotros tenemos. A veces hay que sumar de otros lados para construir una gran mayoría, porque nosotros queremos construir una mayoría y yo creo que además le agrego, estamos en un momento donde el PRI y el PAN están desdibujándose, están no solo ideológicamente, no solo que sus principales cuadros están peleados, por ejemplo, el caso que decías de Puebla. No es que Pepe Chedraui no lo hayan querido en el PRI, es que el PAN se está imponiendo en su coalición. O sea, y el PRI, muchos priistas están lastimados porque en la coalición el PAN ha predominado en la elección de candidaturas. Y ahí creo que es muy interesante hacer un llamado a los militantes de a pie, si es que todavía sobran, del PRI, por ejemplo, a sumarse a nuestro proyecto. Pero y sumarse no significa que nosotros vayamos a volver priistas o vayamos a convertirnos en más de lo mismo. ¿Vale la pena desdibujar el logo de Morena por Pepe Chedraui? Yo te lo pregunto así, o sea, un joven militante de Morena que nadie conoce, pero que tiene 3, 4 meses con el aparato de Morena para remontar y que exprese los ideales de izquierda, ¿no tiene igual de oportunidad o más? Yo pienso que hay lugares donde sí, y yo sí he defendido mucho siempre esos perfiles. También yo te puedo decir con mucho orgullo que hay jóvenes militantes de base, simpatizantes de mucha capacidad ideológica, de principios, que han caminado y que han tocado casas y que han construido al estilo Morena y que hoy están ganando encuestas. Eso a mí me llena de orgullo. Sí, muchos de ellos son como vi algunas. Pues mira, por ejemplo, en los distritos federales, porque también hay que matizar, digamos.
podemos hablar de Pepe Chedraui, de Rommel Pacheco, pero tenemos 9 gobernadores, aquí te lo decía Mario Delgado acertadamente, la gran mayoría de ellos con vínculo del movimiento. O sea, fíjate, del 21 tuvimos muchos candidatos y candidatas que venían del PRI. Sí. O sea, que no pudieron ser candidatos en algún otro momento, que se sumaron a la izquierda y tampoco fueron candidatos, y que por primera vez, más bien no ganaron, y por primera vez en el 21 la fuerza de nuestro movimiento y esta insistencia de varios de estos perfiles de iniciar un cambio en sus estados, ganaron. Pero ahora en el 24 ya no son, digamos, los que han venido luchando desde decisiones o rupturas de otros partidos. Ya hay muchos orgánicos del movimiento, Rocío Nale, Javier May, etcétera, ¿no? Entonces tenemos 9 gobernadores ya definidos por un proceso de encuesta, la propia Claudia por un proceso de encuesta, senadores, yo diría que la gran mayoría ya con historia en Morena, tenemos algunas alcaldías que son las que han hecho escándalos como estas, y en los distritos federales yo te puedo decir que quizás, a lo mejor exagero, el 85% de las y los candidatos son perfiles que sabemos que no nos van a fallar. Yo te puedo hablar de compañeros de generación míos. Que no les van a fallar porque están formados ya en Morena. Porque están formados, porque nacieron en Morena, de hecho. Sí. Porque, sí. Porque nos asumimos profundamente Bueno, pero obradoristas. si se trata de ganar, por ejemplo, Yucatán, ¿por qué no ponen a Eugenio Derbez? Pues ya no. Nos lo dijo, nos lo contó el presidente en su libro, ¿no? Que la derecha quería a Eugenio Derbez, pues porque estaba altísimo en las encuestas. Si se trata de ser popular. Pero yo creo que no es ganar por ganar. O sea, ¿no? Morena desde su origen tiene estatutariamente un 50% para candidaturas de externos. Desde su origen es la concepción que el presidente, yo creo que después de varias luchas, construyó. Es decir, no es suficiente con lo nuestro, sobre todo porque seguimos en un proceso. Obviamente yo le apuesto a que el próximo sexenio, a mitad del próximo sexenio, la oferta que tengamos sean cuadros totalmente calados. Yo creo que hoy la mayoría son cuadros de principios, de ideales, que nacieron en el movimiento, que no nos van a fallar, y los externos pues han participado en esta generosidad que tiene Morena de que puedan participar en sus encuestas y han ganado encuestas. Pero sí hay que acostumbrarse a la idea de que si ganara Pepe Chedraui, o sea, lo que habrá es un priista gobernando con el logo de Morena. Y eso nos preocupa a la gente que sí creemos que la izquierda es lo que necesita en este momento histórico el país. O sea, las ideologías son ideologías, no son la vida misma y no son religiones. Pero en este país que lleva 30 y tantos años de neoliberalismo y donde se ha concentrado la riqueza y la justicia en una cúpula muy pequeña, se necesita la corrección de la izquierda. ¿Cuántos años te gusta? Yo creo que otros 20 años mínimo. Lo que le preocupa a la gente que piensa como yo es, o como tú, es que en el proceso Morena, por estar jugando un ajedrez de 3 niveles tan complejo, se pierda, se llene de chapulines y se vuelva al PRI. Yo creo que no, Sabina, porque, mira, no hemos fallado. Yo pienso que en el 2006 nos hicieron fraude. En 2012 ganó la compra de votos. Y quizás, no sé si Andrés Manuel todavía no terminó el libro, no sé si ahí lo ha reflexionado, pero entre líneas sí. El triunfo del 18 fue mucha apertura, sin desdibujarnos. O sea, fuimos en alianza con el PES, en el propio Consejo de Morena. En un primer momento se rechazó esa alianza. Todos lo perdonamos porque lo entendimos. Porque entendíamos sí, que el proyecto era superior. Sí, exacto. Y el conductor era Andrés Manuel. Y yo creo que Andrés Manuel no solo no nos ha fallado, no nos ha traicionado, sino que implementó el proyecto, inició suavecito, y cuando hubo reacción de los poderes fácticos, él también reaccionó más fuerte, ¿no? Entonces yo lo que pienso es, yo no conozco y lo he pensado porque también yo soy una mujer de izquierda que no creía en los partidos políticos y que hoy entiende que el proyecto, nuestro método de lucha es la vía pacífica de la conciencia electoral, popular, la organizativa. Y yo he reflexionado que no hay ni un solo proyecto de izquierda, de cambio, de transformación revolucionario, pacífico electoral, que ha ganado solo con lo que tiene. O sea, ha tenido que abrirse, ha tenido que hacer alianzas
incluso incómodas o contradictorias. Propio Brasil, Lula regresa con una alianza con algunos sectores que le dan el golpe. Entonces, yo pienso que en la reflexión y en el corte de caja, este sexenio lo ganamos gracias a que Andrés Manuel se abrió. Es inevitable la traición. Pues ahí está Lili Téllez, varios panistas que se sumaron en su momento y que incluso tuvieron espacios de representación popular y nos traicionaron. Yo creo que es inevitable la traición. La traición no solo es de quienes van llegando, también hay traiciones a veces de quienes han estado toda la vida. Y yo lo que pienso es que tenemos una ventaja, que estas sumas son candidaturas o sumas no necesariamente para candidatearse, pero están como en medio de un sándwich. O sea, arriba está un proyecto de nación que va a ser conducido en continuidad por Claudia Sheinbaum. Es una mujer honesta, que es una mujer de izquierda, que no tenemos dudas de que vaya a fallarnos o a traicionarnos. Y abajo, que es lo más fuerte, un pueblo consciente, organizado, movilizado, que nos cuestiona, que nos critica, que nos señala, que nos advierte, cada que pareciera que pudiera haber un riesgo, porque yo creo que es el ánimo del movimiento. Se va a ir Andrés Manuel. Andrés Manuel no nos falló, condujo, sumó, y esa suma la supo jalar a nuestra inercia. Y de eso se trata de esta conversación, de darle una representación a esto que se está discutiendo en las redes y que tal vez tú también la conoces igual que yo, porque eres más tuitera que yo, ¿no? Estás allí muy atenta, generacionalmente además te corresponde ese tipo de comunicación, y esa es la inquietud que hay. Antes de que pasemos a nuestro segundo bloque, nada más un comentario. Pues sí, la unión con el PES dejó su saldo, que fue Cuauhtémoc Blanco, que Cuauhtémoc Blanco es un chapulín, un cuate que salta, ahora sí que no de un partido, sino de las canchas de fútbol, y ha hecho un mal gobierno en Morelos, lo dicen los números. No tenía la preparación y después no tenía el equipo. El equipo que lo rodeó es muy variopinto y muy discutible. La gente en Morelos habla de mucha corrupción. Lo que digo es, para este próximo sexenio, que parece que inevitablemente será presidido por una presidenta de Morena, no tendría que haber aprendido Morena qué hacer con estos chapulines exitosos. Van a haber maneras de controlarlos. Existe ya la revocación del mandato, pero sería extraordinario, por ejemplo, que la misma Morena organizara revocaciones de mandato de gobernadores que están traicionando ya ni siquiera los ideales de Morena, sino los éticos de conducción de un Estado. ¿Tienen algo previsto? ¿Les enseñó algo este chapulineo poco exitoso que sucedió el sexenio pasado? ¿Han previsto cómo lo pueden controlar? Mira, yo pienso que el error no es ahora, al definir candidaturas, que yo sostengo que se está exagerando el tema del chapulineo. El error fue antes. O sea, nosotros estamos construyendo, venimos de la izquierda opositora y en resistencia. Estamos construyendo la izquierda gobernante. Eso implica que necesitas cuadros, liderazgos, perfiles competitivos para ganar la elección, funcionarios con una nueva lógica de servicio público, con honestidad, con una nueva ética, etc. Eso no lo construyes en 6 años. Pero sí fallamos ganamos en el 18, fueron 2 años de conflicto interno en el partido, porque perdimos al principal dirigente, salvamos un proceso medio atropellado donde Mario y yo llegamos a la dirigencia, de inmediato nos tocó el proceso electoral del 21, luego la revocación de mandato, luego el juicio a expresidentes, luego volver a organizarnos, luego darle otra vez vida orgánica a las dirigencias estatales del partido, luego la encuesta para el proceso interno de la presidencia y hasta donde hemos estado. Fallamos en que no tuvimos el tiempo, la capacidad como partido de pensar en que era importante potencializar más rápido, porque hay un gran esfuerzo del Instituto de Formación Política, la construcción de cuadros para la izquierda y de apoyarlos. Yo te puedo decir es lo que te decía Eugenio Derbez, pues obviamente se les ocurre, pues pongamos a Eugenio Derbez, lo ponemos ahí como un chiste y nosotros gobernamos. Hay muchos compañeros y compañeras que yo soy profundamente orgullosa, que caminando
que estos años estuvieron recorriendo, entregando el periódico, hablando con la gente, gestionando, etcétera, ganaron sus encuestas. Y a mí me da muchísimo orgullo porque le ganaron incluso encuestas a personas que van llegando con mucha lana, con mucha, digamos, expresión tradicional del quehacer político. Y cuando ves las encuestas dices, sí, bueno, el que camina, el que construye liderazgo en su comunidad, el que la gente ubica más cercano a los ideales del morenismo, si camina, si construye liderazgo, gana la encuesta. Bueno, entonces, Citlali, nos estás diciendo, todavía tenemos un sexenio de transición. O sea, todavía van a existir los chapulines porque todavía no hemos construido a los candidatos que pueden ganar esos bastiones del conservadurismo. Yo creo que hay bastiones del conservadurismo, como Mérida, como Puebla, como otros sectores que no tenemos perfiles y además también hay que entender, hay un electorado, no es lo mismo el electorado, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en Iztapalapa, que el electorado en Miguel Hidalgo. Ahora déjame preguntarte, si Chedraui gana, sí pierde, pero pierde con muchos votos. ¿A ustedes les va o les viene? ¿No sirve de nada? No, sí no sirve porque ¿Por justamente qué? La idea de tener estos candidatos que además ganan sus encuestas, porque no es que nosotros hayamos impuesto a Pepe Chedraui o a Rommel, son candidatos o perfiles que aparentemente ese es el electorado, pueden ser más atractivos y que en el escenario en el que no ganen, territorios que son así de complejos, pues nos suman votos a lo que a mí me parece más importante, que es el plan C. O sea, mientras más votación tengamos, la coalición sigamos haciendo historia, Morena, PT, Verde. ¿Significan plurinominales? Significa más diputados y senadores y más plurinominales, que ahí es donde vamos a ganar, a tener más diputados y diputadas para la mayoría que estamos Hablemos buscando. del voto diferenciado después de un corte. Muy bien. Vamos a una pausa y volvemos. Rubalcaba, que es un encanto, pero es un priista y ha sido priista toda la vida. ¿A qué horas hizo su formación política de izquierda? ¿A qué horas pasó su examen? ¿A qué horas se enteró siquiera que existen esos ideales de izquierda? Él está actuando como un priista que nada más se cambió a otro PRI. Él personalmente está actuando así. Mira, es que no vienen a Morena, se suman al proyecto electoral. ¿No está en Morena, Rubalcaba? No está en Morena, claro que no. No somos ingenuos, yo sí creo que hay oportunismo político y cálculo político en algunos que pues ven que el barco aquel se está hundiendo y que nosotros vamos zarpando y brincan para acá. Sin embargo, yo pienso que no habría que tenerle miedo a sumar a esas personas. Citlali, tú que eres más tuitera que yo, que te formaste en las redes sociales y que las sabes leer muy bien, ¿te das cuenta que se está configurando la idea de un voto diferenciado de la izquierda? Sí. O sea, la gente está diciendo, Claudia sí, a la presidencia. Luego, pues sí, legisladores, diputados y senadores, pues sí, los de Morena, para que pasen las 20 reformas que puso en la mesa López Obrador. Entonces, aunque no me guste el senador por el que tengo que votar, voto por él. Pero los puestos ejecutivos, no. Ahí me reservo, hay diferencio y hay castigo a Morena si es veleidosa en mi localidad. Mira, yo pienso que es sano y es parte del efecto de la lucha del movimiento democrático y de izquierda en este país, que hoy la ciudadanía o un gran sector pueda decir voy a ver por quién voy a votar, quiero saber quién es mi diputado, quién es mi senador, quién va a ser mi alcalde, mi gobernador, gobernadora. Sin embargo, a mí me parece que hay una línea muy delgada entre la crítica natural necesaria, ¿no?, de un movimiento que dice no se desdibujen, Andrés Manuel López Obrador se va a ir, en él confiamos, un proceso de incertidumbre natural, o sea, porque
los que dimensionamos lo que significa llegar a este momento de nuestra historia, o sea, 6 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la continuidad con un 60% de aprobación, pues no quisiéramos que eso se echara a perder. O sea, creo que es natural, obvio, lógico, necesario y además tranquilizador saber que hay un sector que critica, que cuestiona. Pero hay una línea muy delgada entre eso, que es el estado sano de nuestro movimiento, y la fuerza que nos va a permitir siempre seguir sin perder la esencia, y el intento que pudiera tener algunos otros actores o sectores ajenos a nosotros, que asusando nuestras contradicciones, que exhibiendo de más o exagerando, porque yo te digo, tenemos 9 gobernadores, una presidenta, senadores y diputados federales. Y lo que intenta ese sector de hablar son los de Pepe Chedraui y de Rommel Pacheco. Es decir, yo en mi conspiracionismo no descarto que haya quienes conozcan ya la sociología de Morena, un movimiento vivo, que cuestiona, que critica, que no es disciplinado en términos del PRI, de que, bueno, apechugo y me callo y las diferencias las guardo al interno, y que estén tratando de generar un ánimo distinto al que se necesita en una elección. ¿Lo notas en algunos, por ejemplo, sí, hay algunos influencers que notablemente están... yo, por ejemplo, critico, lo digo abiertamente, debato, ¿Sí? Lo platico contigo. Con Mario tuvimos una conversación medio airada, pero en buena lid, Sí. en saber que el propósito final lo compartimos, que es que en este país se tomen medidas de izquierda que corrijan la desigualdad económica y de otra índole, ¿no? La justicia, de salud, tantas desigualdades que hay en nuestro país. Pero sí notas que hay influencers que pueden ostentarse como de izquierda y estar ya del otro lado. Yo no descarto que haya una intencionalidad, porque veo la intención en redes. Y veo también que no se le da la justa dimensión. Mira, por ejemplo, ¿el proyecto está en riesgo? No. Tenemos a la mejor candidata posible a la presidencia, que es Claudia Sheinbaum, que el 1 de marzo va a presentar sus 100 puntos de gobierno frente al pueblo de México, frente a un zócalo el doble o el triple de lleno de lo que vimos de la oposición ahora. La gran mayoría de los candidatos y candidatas hasta ahora definidos son candidatos presumibles, es decir, no orgánicos de nuestro movimiento, ¿no? Habrá candidaturas que puedan parecer contradicciones porque son decisiones del PRI o del PAN, son las menos. Tenemos un pueblo consciente, organizado, vivo, que nos va a cuestionar siempre cuando fallemos, y qué bueno. Pero siento que si no se le da la justa dimensión a la crítica, pues entonces es sospechoso. Por ejemplo, ahora que fue lo de la marcha o de la concentración del PRIAN, vestido de rosa, estas voces en redes sociales dicen, ya ven, porque Mario Delgado y Citlali Hernández no asumen que hay que definir mejores candidatas y candidatos. A mí no me asusta la concentración. Era obvio que si la convocaron, la iban a llenar. Yo creo que es muy buena. Yo creo que la derecha se tiene de ciudadanos. De nuevo, tuvo un momento en que tuvo ciudadanía y luego ellos mismos la sacaron y se volvieron una discoteca privada, claro, con un cantinero que nada más dejaba entrar a sus cuates. Y como dice el presidente, existen y son millones. O sea, sí, nosotros sí somos demócratas. Y qué bueno. Sabemos que existen, y a mí de verdad me da mucho gusto como una y que persona critiquen a la izquierda y la izquierda sí, critica a la derecha. Manifestarse, ojalá estuvieran movidas por más causas, ojalá no fueran movidas por el temor, por el odio, pero bueno, madurará, también la oposición madurará. Y yo siento que estas voces que intentan como jalarse en el fatalismo, no le dan la justa medianía, la justa dimensión, y eso es sospechoso, porque si en el ánimo de un sector del movimiento empieza de todo está mal, y ahora que se va Andrés Manuel López Obrador, todo lo están decidiendo mal, pues a mí me parece que no tiene la intención de criticar, sino de mermar nuestra votación. Ahora, también ustedes allá dentro del movimiento tienen corrientes,
¿no? Me voy a saltar la palabra corrientes porque Equipos políticos. está aterrizada por la historia de la izquierda, ¿no? Porque eso es lo que jodió al PRD. Sí, totalmente. Las corrientes, ¿no? Que se volvió eso un nudo de corrientes y todo lo disputaban hacia adentro y afuera los ciudadanos, pues nos quedamos fuera y nos importó bledo que se acabara el PRD por eso, porque nos dejaron fuera a los ciudadanos. Bueno, pero ustedes sí hay los llaman los puros. A mí me choca porque no es una cuestión de pureza, yo creo que es una cuestión de inteligencia, de firmeza en la inteligencia. O sea, queremos un país con un gobierno de izquierda, sí o no, y llegar a la izquierda y decir sí, pero un poquito a la derecha y un poquito aquí, ser tonto, es no llegar. Entonces, ¿cómo lo llamarías al sector, los firmes? Yo diría que es el sector de mayor convicciones. O sea, exacto. También en crítica a la izquierda, yo me asumo profundamente de izquierda, he crecido de la oposición, la resistencia al ejercicio del poder en poco tiempo. Y eres virgen. Sí, de otros partidos. Sí. Yo te puedo decir con mucha crítica que cuando hay problemas en Morena es porque hay dos extremos. Un pragmatismo voraz, además ineficaz, y una izquierda estéril, que también es como no. Sí. Y entonces tampoco es que hagan. Y para mí el obradorismo es, entre otras cosas, la capacidad de no quedarse en la inacción, sino más bien de hacer sobre lo que hay. Y esto que dice el presidente López Obrador, elegir entre inconvenientes. Entonces yo diría que hay un sector que es muy congruente con sus convicciones. El sector congruente le sirve mucho. Ni en el pragmatismo voraz, ni en la izquierda estéril. Es un sector que todo el tiempo señala lo que no nos gusta, pero que tampoco se queda en el eterno pataleo. Es un sector que prefiere defender la esencia del movimiento porque sabe, aunque no hayamos vivido algunos la etapa del PRD, que el PRD murió cuando perdió principios e ideales, ¿no? Cuando se convirtió en una lógica de corrientes. Y es un sector que ya sabe administrar el gobierno, ya sabe leer encuestas. Dice, aquí pues, no tenemos un candidato, ni modo. A mí me parece muy bien y creo que la crítica de los electores lo refuerza. Y porque los electores no están apostando por el pragmatismo. No. Y es lógico porque el pragmatismo exagerado es lo que pone en peligro a Morena y lo que de inmediato no le beneficia a los electores. Ahora, sí, el llamado quiere que nosotros representemos un cambio. La mirada que hay desde afuera es que sí Claudia está recibiendo muchas presiones desde adentro. Mira, yo pienso que Claudia está actuando con mucha inteligencia. Vamos a ganar. Necesitamos construir una mayoría fuera y dentro en las cámaras. Y hay un sector, ¿tú qué harías, Sabina? Si hay un sector priista sobre todo, que no se identifica en esta alianza del PRIAN y que por oportunismo, por sobrevivencia política, porque recapacitó, por lo que sea, toca la puerta y dice, yo quiero ayudar. ¿Qué haría? Pues lo que nosotros estamos haciendo es bienvenidos todas y todos. Este es nuestro proyecto, esos son nuestros principios, estos son nuestros ideales. Si ustedes no se salen de esta línea, son bienvenidos. Nosotros somos mayoría, o sea, nosotros a los invitados los jalaremos a nuestra inercia. Cuando yo llegué a la Secretaría General, yo criticaba y lo decía, que estábamos en un momento donde si no nos organizábamos, si no nos poníamos firmes en nuestra esencia, pues Morena es tan generoso que luego abre las puertas a todos. Y de repente hay quienes llegan, se meten hasta la cocina, comen todo, dejan un desastre en la sala y por si fuera poco le cierran a la puerta y le cambian la chapa y nos dejan afuera. Ese era un riesgo si no se lograban equilibrios. Sí. Porque yo siento que Morena sigue en construcción, es un proceso. A ver, Rubalcaba, que es un encanto, pero es un priista y ha sido priista toda la vida. Ahorita pues lo desdeñaron, le dieron una bofetada, pero brutal, o sea, lo mandaron hasta Morena, lo humillaron, ¿no? Él quería contender para ser el representante de la coalición de oposición y tratar de ser gobernador de la Ciudad de México, y ni siquiera le dijeron que sí, y una noche Alito, Taboada y Zambrano y Cortés se sentaron y decidieron que era Taboada, así, sin
ninguna consulta a nadie más, incluida sin consultar a Xóchitl Gálvez. Entonces el hombre se va a Morena y ya lo vemos en las fotos con Claudia. ¿A qué horas hizo su formación política de izquierda? ¿A qué horas pasó su examen? ¿A qué horas se enteró siquiera que existen esos ideales de izquierda? Él está actuando como un priista que nada más se cambió a otro PRI. Él personalmente está actuando así. Mira, es que no vienen a Morena, se suman al proyecto electoral. ¿No está en Morena, Rubalcaba? No está en Morena, claro que no. Y bueno, y Claudia no lo va a poner. Rubalcaba viene del PRD, sí. Luego se fue al PRI, luego se mantuvo en el PRI, construyó pues una fuerza política en Coajimalpa. Fue alcalde con Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno. Nosotros en el gobierno somos profundamente, pues gobernamos para todos y con todos los alcaldes, sean de cualquier partido. Hay una buena relación desde hace tiempo entre Rubalcaba y Claudia, pues ella fue jefa de gobierno, él fue el alcalde institucional. Yo creo que Claudia ha sido una gran gobernante. Y cuando pasa esto, pues seguramente él dice, pues ¿por qué continúo en un proyecto donde no me quieren? No somos ingenuos, yo sí creo que hay oportunismo político y cálculo político en algunos que pues ven que el barco aquel se está hundiendo y que nosotros vamos zarpando y brincan para acá. Sin embargo, yo pienso que no habría que tenerle miedo a sumar a esas personas, no a Morena. No van a ser dirigentes, no van a ser... Es lo que prometió Claudia. Integrantes, digamos, orgánicos de Morena. Se suman al proyecto electoral, así como, ¿te acuerdas cuando López Obrador fue muy inteligente y las sumas que él hizo no las hizo a Morena? Él hizo acuerdos de unidad en las plazas públicas donde escisiones de otros partidos o de sectores sociales o empresariales, etcétera, firmaban estos acuerdos de unidad que era sumarse al proyecto de nación que encabezaba Andrés Manuel López Obrador. La gran mayoría de esas sumas no militan en Morena, no tienen una vida orgánica en Morena. Es más, algunas de ellas siguen siendo actores como externos. Pero algunos fueron premiados de manera muy importante. Hablemos de Germán Martínez. Germán Martínez entra, bueno, se convierte en 3 patadas. Yo dudo que estudió los principios de Morena, porque cuando lo escucho hablar, pienso, este hombre está intocado por la ideología de izquierda, no sabe de qué está hablando. Y cuando hace la crítica a Morena, se da cuenta que no tiene la menor idea de qué es la izquierda. Claro. Entonces, pero este hombre estaba ya dirigiendo el Seguro Social, oye, el sistema de salud del país. Pero fíjate lo que te decía el sándwich. O sea, a ese hombre lo sacó nuestro proyecto. Cuando ya no pudo continuar con la implementación de un proyecto, renuncia. Y ese hombre hoy es cuestionado por la mayoría del pueblo de México que nos acompaña y es señalado no por mí, no por nadie de la cúpula o de la dirigencia, sino por la gente, como un traidor. Y nunca más va a volver a Morena, nunca más va a volver a nuestro proyecto y nunca más vamos a poder coincidir, digamos, en términos de proyecto. Entramos a los familiares. A la familia extendida de los jeques de Morena. O sea, hay hombres, más hombres, pero algunas mujeres que tienen un gran poder dentro de Morena y tienen familia, y ya sabes cómo se nos da en México lo de la familia burrón, que todo que tienen que llegar a tu casa, llega alguien a una cena con toda su familia. Así parece alguno de los candidatos actualmente de Morena, que son resultado de una negociación con los que fueron precandidatos. Hay algunas cuotas de poder. Bueno, te doy el ejemplo más claro. Katy Monreal, hija de Ricardo Monreal, uno de los precandidatos. Parece ser una cuota. Morena dijo que no iba a hacer esas cosas. Y sí, bueno, la percepción es que Katy Monreal, por más inteligente, talentosa que sea, la percepción de la gente hacia ella es que es la hija de Ricardo Monreal. Y es un poco injusto, ¿no? O sea, que el apellido... ¿Te parece injusto? Pese más el juicio. Sí, porque mira, a lo mejor yo lo veo distinto. O sea,
Por supuesto, Claudia me parece que acertó en incluir, ayer vimos en su registro en el INE a Marcelo, a Adán, Sí, pues a sí. Monreal. Ese mensaje me parece que es potente porque es la fuerza de su liderazgo, que nuestro movimiento está unido, etcétera. Y por supuesto, pues eso implica también la inclusión, ¿no? Sin embargo, yo te puedo decir que en la Ciudad de México, pues casi todo fue por encuesta. O sea, Katy Monreal ganó su encuesta. ¿La ganó? La ganó. Porque Dolores Padierna, que fue nuestra ex candidata, no participó en la encuesta. Si Dolores hubiera participado, probablemente ella, por el conocimiento, la ganaría. Katy ganó su encuesta. Y aplicamos este criterio, que lo intentamos, quizás habrá cosas que se nos pasen, pero este criterio de no nepotismo, te puedo dar 2 ejemplos. ¿La ganó en parte por el apellido reconocible? No lo sé, probablemente sí, porque es una actora nueva en la alcaldía, ¿no? Pero te puedo dar 2 ejemplos de cómo aplicamos este criterio de no nepotismo. En Ecatepec tenemos alcalde, Fernando Vilchis, y su equipo político construyó la continuidad de su gobierno alrededor de su esposa. No le dejamos participar a su esposa por ser su esposa. Y él me decía, pues todo el equipo construyó la fuerza para ganar la encuesta ahí. Pues sí, ¿Existe pero no esa aplica. cláusula? Sí. O sea, las esposas o esposos no se valen. Digamos, el nepotismo entendido como acaba de estar un gobierno y no puedes heredar, que es diferente a lo de Monreal. O sea, Monreal es un dirigente, un personaje de Morena, que hace política ahorita a nivel nacional, pero no es que la haya heredado directamente o que esté terminando un gobierno y se lo deje a su hija. El otro caso es GAM, el actual alcalde Francisco Chiguil. Su apuesta de continuidad de su gobierno era que se quedara su esposa. Aplicamos el mismo criterio, no permitimos que su esposa participara en la encuesta y bueno, quien ahora es nuestro candidato es quien ganó la encuesta. Pero yo te puedo presumir, por ejemplo, en la ciudad que estuve cerca en las últimas semanas del proceso. De 16 candidatas y candidatos, 10 son mujeres. Y de esas 10 mujeres, la mayoría es una nueva generación, incluida Katy, que aunque sea hija del senador Monreal, que mis críticas en distintas coyunturas hacia él son públicas y conocidas, a mí me parece que es injusto que a una mujer joven que hace política se le juzgue solo por su apellido. O sea, ¿qué conocemos de Katy? No conocemos mucho es que no de Katy. conoce, es lo más llamativo. No ha ejercido el poder, no ha gobernado, no ha tenido ningún cargo. No, y va a ser... Ojalá ella, con profunda responsabilidad, cuando ganemos y cuando gobierne la alcaldía Cuauhtémoc, pues construya su propia esencia para que la juzguen por lo que es ella, no por su apellido. Pero así te puedo decir si que es que gana. Si es que ganamos, porque pero yo ya, pienso ya que... vimos lo de Dolores Padierna. Yo voto en esa alcaldía, entonces me la conozco muy bien. Dolores Padierna hizo un gobierno muy desatento a los ciudadanos en la Cuauhtémoc. Entonces lo que pasó es que se vuelve a presentar de candidata y toda la gente de izquierda, bueno, toda la gente, eso de cuando hace uno pequeñas generalizaciones, ¿no? Dice, mucha gente de izquierda no votó por ella porque se llamaba Dolores Padierna, ya la conocíamos. Claro. Y le dimos la alternativa a una desconocida que se llamaba Sandra Cuevas. Eso es lo que pasó. Ese es el riesgo que tiene Katy Monreal. Pero mira, por ejemplo, yo creo que Katy tendrá que hacer una campaña para ser Katy Monreal y no la hija de Ese es su desafío. Si hace una gran campaña y convence, yo pienso que podemos ganar. Pero yo te pregunto en ese ejemplo, fíjate, en ese específico ejemplo, tú que vives en Cuauhtémoc, si no fuera Katy ni Dolores Padierna, ¿qué perfil de Morena tú crees que debía de habernos representado en la candidatura? No lo sé. Que conozcas, que tenga liderazgo, vínculo con la comunidad. No te... Entonces yo ahí es donde creo que no se matiza en las críticas que hay, porque no es que tenemos muchos cuadros, muchísimos, y mucha militancia de base valiosa. También, yo lo digo, yo vengo de la base, también hay militantes de base que a mí me han decepcionado, porque ya en el ejercicio del poder o ya llegando a un cargo se pierden. O sea, ya no es garantía ser de base o ser recién llegado. Lo que necesitamos es cuadros formados, vengan antes o después. Sí, y es que tal vez lo que le conviene a la izquierda es que sea mucho más
continuo y cercano y numeroso el contacto de los que están adentro con los electores de izquierda y los electores en general, para que no lleguen las elecciones y me preguntes, ¿quién conoces de Morena en tu alcaldía que podría ser candidato? Pues no, es que no los he visto. O sea, Claro, que esa es no ha habido una de ningún nuestras evento. fallas. No ha habido ningún evento en donde se nos haya reunido, nunca me han venido a tocar la puerta, no me han mandado un WhatsApp, o sea, no, por eso no los conozco. Que son los errores que hemos cometido. Mira, Sí. yo fui candidata a la diputación local de mi alcaldía en Iztacalco en 2015. Y yo desde el 2012, porque mi militancia y mi activismo era fuera de mi alcaldía, desde el 2012 empecé a hacer militancia en mi colonia. Y empezaste a tocar puertas. Empecé a tocar puertas sin decir, hola, soy Citlali Hernández. Pero cuando fui candidata, la gente me decía, sí, porque te he visto en los mercados. Claro. Sí, porque te he visto en las plazas con tus tendederos informativos. Claro. Sí, porque no vienes a tocarme solo en elecciones, ya te había visto con tus compañeros. Claro. Entonces, si Morena este sexenio y donde lo hicieron, ahí hay mucho orgullo que yo siento con mis compañeros a nivel nacional que ganaron así. Pero si en este sexenio, en Cuauhtémoc, un perfil joven, viejo, de la edad que fuera, militante, se hubiera puesto a caminar y a tocar casas, Así y es. a hacer eventos, Así es. y a estar informando, Así y a es. entregar y a fortalecer su perfil Y hacer en un redes periódico sociales, local, y hacer un cultural, periódico local, etcétera. pues hoy tendríamos un perfil Así es. que a lo mejor no sería cuestionado, digamos, por su apellido, por otra Qué cosa. patriarcal, ¿no? De parte de todos. Sí, es patriarcal. Qué patriarcal, todo el mundo mirando hacia arriba para que el patriarca del partido les dé. Eso es parte de la lucha de la izquierda, romper esa Sí. pirámide. Y romper esos esquemas viejos, porque si no hay un líder que diga, hagamos esto, salgamos a las calles, pues pareciera que hay sectores que no salen. Pero yo te puedo decir que donde hay militantes que no han dejado de caminar, de recorrer, que de manera creativa hacen sus periódicos, que cada semana salen a una plaza pública a informar sobre lo que acontece en este país, que no dejan de tocar las casas, etcétera, pues son perfiles con mucho arraigo comunitario, Claro. que a la hora de definir una candidatura, Claro, y tú eres es un más, ejemplo. hasta se vuelve necesario no dejarlos fuera. ¿A qué horas, qué edad tenías cuando ganaste la senaduría? Bueno, cuando fui diputada tenía 25. 25, y cuando fui diputada. senadora 28. Ajá. Vamos a un corte y regresamos para cerrar esta conversación sobre los chapulines y Morena. Yo me acuerdo aquí en la ciudad, cuando todavía no había ruptura con Mancera, yo militante simpatizante, yo era de las que abucheaba a Mancera y de la que les decía al presidente, en ese entonces dirigente, Sí. que Mancera no. Bueno, al final el tiempo pasó y hubo ruptura. Yo creo que Andrés Manuel sabía quién era Mancera, pero no quería estirar la liga hasta que se rompiera, pero no quería perder un aliado que era jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Bueno, Entonces, eso no significa que no sepamos quiénes son algunos, sino que es parte del pragmatismo no voraz, sino del pragmatismo de aprovechar o usar a ciertos personajes hasta que se rompa el acuerdo. A lo mejor no les va a gustar, pero lo quieran o no lo quieran, ya saben que yo siempre digo lo que pienso y que mi pecho no es bodega. Y no podemos pensar todos de la misma manera, ¿verdad? Yo pienso que es un gran gobernador, Cuauhtémoc Blanco. Ya les dije, no me importa. Es mi opinión. Y me consta. ¿Saben por qué? Porque todo lo que hemos hecho en Morelos lo hemos hecho juntos. Sí, bueno, ahí vemos a Cuauhtémoc sorprendido. Dice, un gran gobernador hace así y pero ejemplifica muy bien lo que explicaste en el primer segmento de este programa, que la 4T necesita gobernadores que no bloqueen el proyecto. El presidente dice, lo que hemos hecho en Morelos, lo hemos hecho Juntos. a través,
juntos con Cuauhtémoc. Ahora, lo que a mí me parece una novedad histórica es la reacción de los electores, que escuchan al presidente, pero después siguen abucheando a Cuauhtémoc. Dice, ya entendimos lo que nos dijo, sin embargo, le seguimos diciendo corrupto, ineficaz, y lo siguen abucheando, y el presidente soporta, ya no lucha más contra los electores y tal vez comprende algo de la situación local de Morelos. Yo creo que esta novedad de los electores reaccionando y hablando y no doblándose, no mintiéndole al poder, ni dejando que el poder le mienta. Me parece muy sano. Yo creo que es este sándwich del que te hablo, ¿no? O sea, si Andrés Manuel, como presidente del país, con los gobernadores que llegaron por nuestro movimiento al poder, los trae cortitos, ¿no? Sean buenos o sean medianamente buenos gobernadores, ahí hay una conducción. Pero si además el pueblo se expresa a pesar de que tú lo traes cortito, a mí no me gusta o yo señalo esto, creo que se habla del estado sano de nuestro movimiento. Ahora, toca que nosotros le demos mejor oferta en lo siguiente, como es el caso de Morelos, quien será nuestra candidata, quien es nuestra candidata y será posiblemente nuestra gobernadora, pues es una compañera de la larga lucha de la izquierda, con un perfil distinto. Yo pienso que eso es lo que tenemos que pensar en Morena. De largo aliento, cómo cada vez, en vez de sumar a otros sectores, mejor cada vez formamos más cuadros, que le ofrezcamos cada elección mejores cuadros y mejores candidatos y candidatas. Lo vamos a hacer, claro, pero no es algo que sea también tan rápido. Y lo que decías, o sea, crear más y más diversas formas de comunicación con los electores locales. Digo, la gente que estaba bajo la carpa en Morelos eran militantes de Morena, por lo menos todos traían el chaliquito guinda, y es muy interesante que les dio una orden el presidente y no la acataron. Que mira, a mí me parece buenísimo. Por eso el presidente dice que el pueblo es sabio, porque él actúa como dirigente y como presidente de este país. Esa es una investidura que ejerce frente a un abucheo a un gobernador, ¿no? Eso no significa que no pulse, que hay algo, ¿no? Claro. Y no hay nadie que sabe mejor lo que está sucediendo en su localidad que los locales. Claro. Yo me acuerdo aquí en la ciudad, cuando todavía no había ruptura con Mancera, yo militante simpatizante, yo era de las que abucheaba a Mancera y de la que les decía al presidente, en ese entonces dirigente, que Mancera no. Bueno, al final el tiempo pasó y hubo ruptura. Yo creo que Andrés Manuel sabía quién era Mancera, pero no quería estirar la liga hasta que se rompiera, que fue cuando no nos prestó el Zócalo de la Ciudad de México para hacer el cierre de campaña en 2018. Pero no quería perder un aliado que era jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Bueno, entonces, eso no significa que no sepamos quiénes son algunos, sino que es parte del pragmatismo no voraz, sino del pragmatismo de aprovechar o usar a ciertos personajes hasta que se rompa el acuerdo. Veo el caso de Mancera, te digo. Muy interesante conversación, Citlali. Te la agradezco mucho. No, al contrario, quería saber. Siempre eres muy bienvenida en Largo Aliento. Gracias, espero pronto venga con más tiempo. Y amigos y amigas, los espero el próximo jueves para otra conversación de Largo Aliento.